crecer en Dios, en creer en Dios, tanto para que todos los que estábamos aquí fuéramos restaurados espiritualmente. Y no solo eso, hermanos, sino que dejar la carne a un lado, confiar en Jesús de que Él iba a levantar esta congregación tanto espiritualmente y financieramente. Porque yo nunca quise, hermano, empujar a mis hermanas a que, no estoy hablando de nadie, absolutamente de nadie, porque lo que trato es cuidar mi corazón ante toda cosa mala. No quise empujar a mis hermanas a que hicieran tacos o carne asada para vender, para que la iglesia se levantara financieramente, no. Aprendí, hermanos, a confiar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aprendí, hermanos, de que a que Él me cortara todas aquellas ramas secas que no me iban a dar fruto. ¿Fue duro el proceso? Sí. Es duro el proceso. Y no solo para mí, sino que es para todos ustedes. Y yo les quiero compartir hoy, la prédica la titulé El proceso es duro. Y vamos a leer Juan capítulo 15 del 1 al 9. El proceso es duro, hermanos. Juan 15 del 1 al 9. Cuando lo tengan, den un amén. ¿Lo tienen? Amén. Brandy, bienvenida. No te había visto. Dios te bendiga. Bueno, comenzamos. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice: yo soy la vid verdadera. Este es Jesús hablando. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, esa palabra pámpano se dice también rama. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, o sea, lo poda, para que lleve más frutos. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y antes de empezar, hermano, yo quiero compartirles algo que esto me dio alegría. El viernes que hicimos la vigilia, los que decidieron que querían oración por cada uno de ellos individual, me dio alegría porque ninguno, hermanos, saben que ninguno pidió cosas materiales, sino que dirección, sabiduría y protección. Y eso me dio a entender, hermanos, de que como dice Jesús ahí, ustedes están dando fruto, están permaneciendo en Cristo Jesús. Y eso me dio alegría, hermanos, porque ya ustedes saben de que sin Él no somos nada. Y Él es el que provee todo. Y eso me dio alegría, hermanos. Pero entremos ya. La palabra vid, eso, hermanos, es una planta trepadora, como una enredadera, ¿verdad? Como la que encontramos allá afuera. Es un tronco leñoso y flores verdes, cuyo fruto es la uva. Por eso le llaman vid, es la que da el fruto de la uva. Y pámpano también se refiere, es un árbol, pero también es una rama, es un sarmiento verde, tierno y delgado, de una planta o pimpollo, o sea, un capullo de la vid, hoja de la vid. O sea, eso es vid. Es porque Jesús se compara que el Padre es el jardinero
y Él es la vid, esa enredadera que va creciendo, hermano, y va dando fruto. Ahora, ¿cómo es el proceso de la poda o limpieza de un árbol? Yo creo que la mayoría aquí conocen cómo podar un árbol, ¿verdad? Y la razón es que cuando podamos un árbol o limpiamos un árbol, es para que crezca fuerte y luzca impecable, luzca bonito y atractivo, ¿verdad? Por eso hay que podar el árbol, para quitarle las ramas o las hojas que están dañadas y permitir un nuevo brote, ¿verdad? Un nuevo brote, y darle una forma distintiva. ¿Cuántas veces, cuando yo fui a Disney World o ciertos hoteles o ciertos lugares, ustedes han visto que están los árboles y les dan una forma bien bonita, no sé, de un muñeco o de cualquier otra cosa? Entonces, no, se podan los árboles, disculpen la palabra, se podan todo bien, que se mire bonito. Yo exacto, podo los árboles. ¿sí? Se miran bien bonitos, les dan forma, entonces eso es una forma distintiva. Pero es importante hacerlo correctamente, porque si no lo hacemos correctamente, terminamos dañando el árbol, terminamos quitándole en verdad la vida, y no tanto eso, no va a dar frutos, se va a secar. Pero acompáñenme, ahí en el primer verso Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En primer lugar, Jesús es vida, hermano, como lo dice Juan 1:4, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando podamos un árbol y quitamos toda rama seca, hermanos, es para que le entre luz, la luz solar, y crezca bonita. Lo mismo pasa con nosotros. Cada vez que una persona decide seguir a Cristo, hermanos, tendrá que pasar por ese proceso de limpieza, de ser podado. Y ese proceso trae mucho dolor. Creamos o no creamos, trae dolor. ¿Por qué mucho dolor, hermanos? La sencilla razón es porque Dios Padre quiere que tengamos un cambio para darnos una forma distintiva, igual que a un árbol. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Entonces, al darnos esa forma distintiva, Él quita todos esos hábitos torcidos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer fuerte y lucir impecables para Él. Porque hemos sido llamados a ser santos. No en su totalidad como estamos ahora, porque pecamos. Pero cuando ya creemos en Él, somos considerados santos. Entonces, al lucir impecables, es para que crezcamos espiritualmente, en conocimiento, en obediencia, y que demos frutos. Además, todos, pero absolutamente todos, somos ramas que tenemos que ser podadas, hermanos, porque tenemos demasiados malos hábitos que no nos dejan dar o mostrar un fruto verdadero. En ese proceso, hermanos, tenemos que darnos cuenta que es Dios Padre, el jardinero o el labrador, que nos está quitando o limpiando de todas cosas malas que no nos ayudan a crecer frondosamente o verdes como un árbol bien bonito. Entonces, esa limpieza servirá para que seamos nutridos de la verdadera vida, que es Jesucristo. ¿Cómo sabemos, hermanos, cuando Dios Padre, el labrador, nos está limpiando o podando? Bueno, pongámonos a pensar por un momento en las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Yo no las conozco las suyas, yo conozco las mías. Son esos malos hábitos, hermanos, que te hacen sentir miserable cuando les das rienda suelta y sabes que no se ven bien atractivos ante Dios Padre, el labrador, y por lo tanto te hacen sentir
mal. Porque sabes que estás bajo de los ojos de Dios. Bueno, tenemos muchos ejemplos que son verdades que a veces no queremos admitir porque no queremos que Dios nos dé esta forma de nacir nuevos y limpios para dar buenos frutos. Tales como ejemplos malos, adictos a la pornografía, la masturbación, el chisme, el odio, el orgullo, el sabelotodo, el robar, el matar y muchas cosas más, como la depravación sexual también. Todas estas cosas, hermanos, invaden nuestra mente. No, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no entro a Facebook constantemente, pero de vez en cuando entro y estoy chequeando todo y he compartido quizás un verso bíblico o estoy viendo algo que compartió un hermano, bueno, de repente, hermano, ¡boom!, sale una foto de una pornografía, una mujer en pelota. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Sí. A mí me ha pasado. Entonces eso invade nuestra mente y créanlo o no, eso queda grabado aquí. Entonces, hermanos, hay cosas malas que existen en cada uno de nosotros que no queremos que nadie las sepa porque son muy vergonzosas si yo se las dejo saber a alguien. Hay que tener, hermanos, mire, para compartirlas con alguien. Pero Dios mismo las conoce, hermanos. Entonces, Él es el único que te las puede limpiar, el único que te las puede arrancar y tirarlas al fuego, hermano, porque nos damos cuenta de que son ramas secas que no están dando fruto. Más bien nos están infectando, ¿verdad? Y el proceso duele, porque la carne quiere aquello. Es como cuando te das un martillazo en el dedo, ¿no? Y de repente sientes aquel punzón, pum, así. Lo mismo es la carne, hermanos. Cuando tienes aquella debilidad y sientes que la carne quiere tomar control de ese espíritu bueno que Dios ha puesto en ti, Él te está podando y eso es lo que nos duele. Porque la carne quiere tomar control y no el espíritu bueno que Dios nos ha puesto. Entonces, el único que las puede limpiar y tirarlas al fuego es nuestro Señor. ¿Para qué? Para que seamos impecables y crezcamos fuertes y atractivos para Dios y los hombres para dar buenos frutos. Por ejemplo, el amor al dinero. Eso es un ejemplo, hermanos, porque eso se mira. Yo estuve en eso y a veces yo me pongo a pensar también. Y hay otros ejemplos, hermano, hay demasiados ejemplos que quizá usted tiene algo y yo no lo sé, pero solo comience a meditar en qué parte yo tengo que ser podado, en qué parte tengo que ser limpiado para crecer fuerte como un árbol y atractivo y verde para Dios primero y para los hombres para dar buen fruto. Cuando nos apegamos al dinero, hermanos, y venimos a los pies de Cristo, ese proceso va a ser duro. ¿Cuántas veces yo he escuchado hermanos, hermanas que dicen, no, que me quiero regresar al otro trabajo donde ganaba más? Pero Dios les ha puesto en su corazón y les ha proveído más de lo que tenían antes. Fíjense que el pastor Jimmy, el vecino mío, él antes dice, en años atrás, él estaba a cargo de una congregación grande. Y el salario de él, hermano, era 75,000 al año. Contra, le dije, pastor, estaba ganando bien. ¿Usted sabe lo que es $75,000 al año? Un dineral. Pero dice que él vivía hasta aquí con las tarjetas de crédito. Pero dice que hasta aquí no respiraba. No les alcanzaba. $75,000 le dije yo. ¿No te alcanzaban? No, me dice. Pero Dios me dice, cortando muchas cosas, muchos malos hábitos. Y aún siendo pastor, me puso en menos y es cuando más me ha proveído. ¿Pero qué? Sufrió el proceso
de limpieza, de cortar todo lo podrido que no le estaba ayudando nada. Entonces, en ese proceso de boda, hermanos, lloraremos. Así como decía la alabanza, lloraremos, hermanos, porque estamos tan torcidos y Dios nos quiere poner recto, hermano, y nosotros no queremos, porque no queremos dejar aquel hábito, aquel mal hábito que nos mantiene tuertos. ¿Ah? Sí, hermanos, póngase a pensar. A veces nosotros mismos nos hacemos miserables con esos malos sentimientos y pensamientos que nos invaden, porque no queremos admitir que necesitamos ayuda de Dios, porque solo no lo podemos hacer. Pero ¿saben qué pasa ahí? Porque el diablo no quiere que seas libre. Y ese proceso es duro, esa lucha es dura. El diablo está por un lado, jalándote, y Jesús te está diciendo, hijo, hija, permanece en mí y darás mucho fruto. Porque si no, mi padre, entonces, mira, te va a cortar y te va a tirar al fuego. Entonces ese dolor será tan intenso porque no queremos que sea quitado de nosotros. Porque de una u otra manera, hermanos, nos hace sentir bien, pero a la misma vez mal. Entonces esa lucha, porque la lucha que hay en la carne contra el espíritu bueno que Dios ha puesto en nosotros, y Jesús dice en el verso 2, acompáñenme ahí, hermano, el verso 2, Él dice, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo podará, para que lleve más fruto. ¿Están entendiendo? Entonces ahora, yo les pregunto, ¿quieres dar buenos frutos? Yo me hice esa pregunta. Francés, ¿quieres dar buenos frutos? ¿O quieres ser desechado y ser tirado al fuego? Qué mal. El proceso empieza, hermano. ¿Cuándo empieza este proceso? Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios correctamente. O sea, que nos ponemos ese commitment, ¿verdad? Esa convicción de decir no, o escucharla. Pero ahí, escucharla, leerla diariamente. Y la palabra, hermanos, nos confronta. Porque es Dios mismo hablando. Y no nos dejamos porque hemos sido descubiertos y no queremos admitirlo. Y ese proceso es duro. No queremos admitir que tenemos esas divinidades. Pero Jesús dice en el verso 3, hermanos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, pero una cosa es leer la palabra y otra cosa es leerla, meditarla, tomando el tiempo necesario y aplicarla a nuestras vidas para obtener entendimiento y teniendo conocimiento y el proceso de limpieza será menos doloroso. Cuando tenemos un dolor de muela, hermanos, ¿qué es lo primero que usted dice? Cuando yo tenía un dolor de muela, que me sacaron una muela, yo quería agarrar un alicate, hermano, y lo hice. Yo estaba solo, mi esposa estaba trabajando, y me fui al baño y me dolía. Pero a la misma vez me daba miedo. A la misma vez me daba miedo, hermano. Imagínense con un alicate ahí. Casi me arrancaba la oreja, los pelos y... Desesperado, hermanos. Pero apenas decidí ir al dentista a hacer el appointment. Bueno, me dice el dentista, quizás te va a doler un poquito el pinchazo. Y yo odio las agujas, hermano. Me pongo tenso cuando solo miro aquella aguja que sale una gotita. Me pongo tenso y más duele, hermano, cuando uno está tenso. ¿Verdad? Pero de repente pone con un algodón la anestesia. No, tranquilo ya. Sigue la palabra. Te inyectan con algo aquí dentro. Sí. A mí me han sacado como unas 5 muelas ya. Sí. Ya no tengo muelas yo. Sí. Entonces el proceso. Disculpa la palabra. Sí. Entonces el proceso, hermanos, cuando decidimos
Cuando yo decidí ir al dentista, fue menos doloroso, porque la anestesia me ayudó a no sentir eso. Cuando ya miré, me dice, no, ya terminamos. ¿Cómo? ¿Ya? Hermanos, lo mismo es Dios. Cristo dice, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. La anestesia va a ser más... Cristo nos va a ayudar a no sentir ese dolor, ese cambio que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Verdad? Entonces después ni cuenta nos vamos a dar de que ya esa rama que estaba seca y podrida, que no tenía hojas verdes, que no estaba dando fruto, ¡prum!, la cortó sin usted sentirla. Y así pasa, hermano, el tiempo pasa. Ya ves, este año pasó. Yo me sometí a él. Si yo hubiera estado en la carne, hermano, yo me hubiera llenado de odio. O hubiera empujado a todo el mundo. No, hermano, vamos a buscar cómo cortar hierba para ganar dinero y traerlo a la iglesia. No, hermano, aprendí a acercarme a la vid verdadera, a confiar en él. Es duro, hermano, es un proceso que yo lo tuve que tener el año completo. Moisés lo tuvo sin tener experiencia, que supuestamente era gago, o era que fue criado hablando egipcio y no el hebreo. O sea, como cuando venimos a los Estados Unidos, hablamos el español o cualquier otro idioma, pero no podemos hablar el inglés. ¿Cómo nos sentimos? Cohibidos. Pero Dios le dijo, oye, yo soy el que pongo las palabras en tu boca. Llama a tu hermano. Él va a hablar por ti, él va a profetizar lo que yo te diga a ti. Y fue lo que hizo con él. Tuvo que pasar por un proceso. Con aquel pueblo tan desobediente, hermanos, viendo a un Dios, cómo les daba el maná. Dice que por 40 años los alimentó, hermanos, y todavía quisieron irse a la oscuridad. No se dejaban podar, pero Moisés se dejó podar. Pero a la misma vez, hermano, se desesperaba viendo cómo las personas, viendo el poder de Dios en sus vidas, no hacían caso, hermano. Y muchos dicen que murieron ahí en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Pero yo creo que, como decía la primera alabanza, cuando allá se pase lista, yo ahí quiero estar. ¿Y usted quiere estar ahí? Y gloria a Dios. Amén. Entonces dejémonos podar, hermano. Empecemos este año nuevo, ¿verdad? Como un árbol peloncito, pero sabiendo, así como pelón, pero sabiendo, hermano, de que vamos a dar frutos. Pero sabiendo de que vamos a dar frutos, ¿verdad? Que no vamos a estar podridos ni vamos a apestar a algo rancioso, como dice, ¿verdad? Pero entonces, cuando tomamos el tiempo necesario para meditar la palabra de Dios, el momento de podar nuestro ser empieza a tomar acción. Así como cuando me sacaron la muela, no sentí. Cuando aprendemos a permanecer en Cristo Jesús, Jesús vive en nosotros, porque nosotros mismos no podemos llevar frutos si no estamos apegados a la vid verdadera. Cuando podamos una planta, le quitamos las hojas podridas y todas aquellas ramas que están siendo estorbo al árbol. Perdón. ¿Cuántas cosas nos hacen estorbos en nuestras vidas? Hermanos, y esto no es que no tenga corazón o no tengamos corazón. Hay amistades, hermanos, que tenemos que cortarlas, porque te contaminan, aunque nos duela. Yo tengo un amigo que, bueno, cuando me ordenaron el vino, él cree en Dios a su manera, pero cree en la oscuridad. Yo hablo con él, no lo desecho, pero no trato de estar ahí, porque no quiero que me contamine. Y no soy más que él, pero ni soy menos que él. Pero he recibido la palabra que Cristo me dice, si estás en mí, yo permaneceré en ti. Y entonces darás mucho fruto.
comenzamos, hermanos, a crecer más robustos, más verdes. Comenzamos a florecer y damos nuestro fruto al tiempo que Dios quiere. Pues si así somos nosotros comparados con una planta, con un árbol, pues Jesús dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros queremos justificarnos, hermanos, por sí solos, no podemos llegar a ser perdonados. No podemos perdonar nuestros propios pecados. Si queremos limpiarnos o podarnos sin que Jesús intervenga, estamos entrando en peligro. Porque el único que limpia interiormente en lo más profundo de nuestro ser es Cristo Jesús. Porque sin Él no podemos hacer nada, como Él mismo lo dice. Todo será en vano. Es como cuando decidimos podar un árbol y no sabemos el procedimiento. Entonces ponemos en peligro la vida del crecimiento del árbol. Ponemos en peligro nuestro crecimiento espiritual también. ¿Me entienden? Nos ponemos en peligro. Ahora, pero segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, oigan bien, antes bien, creced en la gracia. Y recordemos de que Pedro fue uno de los que negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ustedes creen que no le dolió cuando lo miró, que lo llevaban a la cruz y lo estaban azotando, iba lleno de sangre? ¿Ustedes creen que no le dolió en su corazón haberlo negado 3 veces? No, yo no lo conozco a ese hombre. No, que tú eres el que andaba con él, tú hablas como él. No, yo no lo conozco. Pero estaba en el proceso de podación, de limpieza. Entonces dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, ¿verdad? En la gracia. Cristo nos ha dado la oportunidad y, por decirlo así, el crédito de que adquiramos de su conocimiento para que nos desarrollemos frondosos y sanos. Además, cuando una persona no está en Cristo, es como un pámpano que se secará, como una rama seca, y lo echarán al fuego, y arderá y será consumido por siempre, para no tener más memoria de él, como dice el verso 6. O sea, que será quemado. Conclusión. Jesús dice en el verso 7, hermanos, permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Oigan bien esto. Permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid, dice, todo lo que queréis y os será hecho. Suena fácil, ¿no? Pero dése de cuenta, si meditamos ahí, Selah, como dice la palabra, o sea, para un momento y medita. Jesús nos pone una condición. Yo pienso que para uno será muy difícil, como les dije, entender este verso. Y el proceso de limpieza también. Pero para los que permanezcamos en la palabra de verdad, que nos da libertad, no será difícil. Porque hay mucho que pedirle al Señor para que nosotros seamos cambiados y limpios para Dios. Para dar buen testimonio a los creyentes, hermanos, a los no creyentes y creyentes. Porque hay demasiados creyentes que dan mal fruto. Todavía siguen dando mal fruto. Y mal testimonio con sus malas actitudes, acciones. Y los hay, hermanos. El otro día me contaron algo de que hay una muchacha que tiene discernimiento. Hay personas que tienen bastante discernimiento. Y a veces el Espíritu Santo habla por medio de esas personas. Y dice que en la iglesia llegó un hombre que tenía negocio, pero que los diezmos que él daba dice que eran tremendos. Y desgraciadamente, hermanos, hay líderes que aman más el dinero que cuidar a las ovejas de Dios.
Y dice que nomás lo pusieron como ujiero, o sea, ujiero es el que cuida la puerta y le saluda a las personas y las sienta. Pero la muchacha dice que llegó 3 veces y le dijo, ¿sabes qué? Nosotros somos llamados a ser cristianos, no cristinos. Y 3 veces se lo dijo, pero en la segunda el hombre se puso mal. ¿Pero qué me quieres decir con eso? No, perdóname, le dice. Yo creo que es el Espíritu Santo que me está diciendo que te diga eso. Y era el Espíritu Santo. Y resulta ser de que la llamaron a la muchacha, a la oficina del pastor, y la sentó. Pero el pastor, por no perder el billete, el amor al dinero, y lo que quedaba, la gente, ¿no? O ese hombre. La sentó a la muchacha. Pero pasaron las semanas y la muchacha no miró a Lugier ahí de nuevo. Y le preguntó a la esposa y a la hija, ¿y a dónde está fulanito? Dice, no, me dice, tenías razón, dice. Él tenía una doble vida. Tiene otra esposa en República Dominicana. Oh, ¿Verdad? El cuernudo. ¿Cómo se le podría llamar? El canalla. Desgraciado. Estaba podrido, hermanos. Él pensaba que con Dios iba a jugar. Él pensaba que su dinero lo iba a esconder del mal fruto que él estaba dando. Pero no, hermano, Dios todo lo saca a la luz. Y dice que después el pastor le pidió perdón a la muchacha. Pero a alguien así, hermano, yo le soy sincero, cuando haya cosas malas así, quizás me puedo quedar callado o quizás no. Depende de lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. Porque si usted va a mantener en bandeja de oro o de plata a una persona porque mucho dinero que ella da, lo siento mucho, hermano, está equivocado. No. Yo le he dicho a mi esposa que fuera mi hijo que estuviera aquí en el púlpito tocando un instrumento y sé que tiene una mala vida allá afuera, yo lo hago automáticamente. Yo le he pedido a Dios, Dios mío, si yo estoy mal, bájame del púlpito. Les soy sincero a ustedes, hermano. Yo le he pedido a Dios. Y por eso, yo no quiero lo que le pasó a, ¿cómo se llama? Al sacerdote aquel del Viejo Testamento. Elí. Sabiendo, hermanos, de que él era el sacerdote del templo. Y los hijos agarraban a las mujeres y las arrinconaban ahí en la puerta del templo a tener sexo. Y él no les decía nada. Yo tengo miedo, hermano. Y ese hombre sabe cómo murió. Porque era un hombre alto y dice que era bien fuerte, grande. Se fue de espalda y se desnucó. Hermano, yo no quiero que eso me pase a mí, ni a ninguno de ustedes. Por eso este lugar, hermano, aunque es hecho de manos, porque Dios dice, no, yo no habito en lugares hechos de manos de hombres. Porque el Espíritu de Dios está en todos lados. Pero cuando aprendemos y tenemos esa convicción en nuestro corazón, ¿verdad? De que este lugar tiene que ser santo, tiene que respetarse. Pero si no se respeta, hermano, como estaba hablando con una hermana en la mañana, hermano, ten cuidado, no te metas con Dios. Porque lo que te va a caer es feria, como dicen por allá afuera. Y no estoy tirando maldición a nadie, sino que tengamos esa convicción en nuestro corazón, ¿verdad? De que nos dejemos podar, empecemos este año, hermanos, aunque nos duela, limpiándonos como un árbol, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínense que Él dijo, si permanecen en mí, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Perdón. Ahora, si comenzamos a pedirle cosas materiales, sin haber pasado por el proceso de limpieza, es muy difícil que Dios conteste nuestras oraciones. Por eso yo sentí, hermano, y me sentí alegre el domingo, cuando me di cuenta que nadie pidió cosas materiales. Eso me dio alegría en mi corazón.
Porque yo le he pedido lo mismo a Dios. Hasta ahora Dios nos ha dado, yo creo que más de lo que necesitamos, hermanos. Muchos pidieron por salud, por discernimiento, por tomar decisiones buenas, por bendecir a sus hijos. Y no está malo, es bueno. Pero, y eso me mostró también de que se han dejado cortar las ramas secas. Porque lo material ahorita lo tenemos, pero mañana no. El agua ahorita la tomo y al rato la deshago. Sí, sí, hermana. Pero cuando nos dejamos podar del verdadero labrador, hermano, entonces todo lo malo que existía en nosotros, el Padre lo irá quitando aunque nos duela. Pero será para bien y daremos muchos frutos. Y de esta manera glorificamos a Dios. Como dice el verso 8. Ahí dice que glorificamos a Dios. Porque comenzamos a mostrar que somos verdaderos discípulos de Jesús. Porque las personas, hermanos, verán algo diferente en ustedes, en mí, en nosotros. Y son los nuevos frutos de amor que compartiremos y enseñaremos al mostrar nuestra amabilidad y conocimiento de la palabra de Dios que vive en nosotros. No cabe duda, hermanos, que todo cambio en nuestras vidas es duro. ¿Cuántas personas, hermanos, cuando se hacen cambios en iglesias y no, hay muchas personas que se van? Deben seguir el camino malo, hermano. Sí, sí. El camino bueno no lo van a, hay personas que no lo quieren agarrar. Sí, Prefieren lo malo que lo bueno. sí, Cuando yo andaba en el camino de lo malo, andaba echando cerveza y bailando y todo eso. sí. No cabe duda, hermano, que todo cambio en nuestra vida es duro. Más cuando no queremos dejar un mal que nos ha estado, hermano, destruyendo y no nos damos ni cuenta. Hasta que Jesús nos ha revelado que sucios, Sí, perdidos y secos. Te platiqué de la primera vez que uno tomó como 5 cervezas. Yo sentí que el Señor estaba conmigo, pero cuando me tomé la cerveza sentí algo que se fue de conmigo. Yo sentí en mi corazón, mi alma, pues. Le dije a esta mujer, ya no vuelvo a tomar ni una cerveza. Se les tiré más de lo que están tomando. Sí, Yo sentí en mi corazón, mi alma. sí. Sentí al Señor, mi presencia, pues. Amén. Y Amén. soñé, dijo, no hables mucho, ni andas haciendo cosas malas, dice. En el sueño, pues, soñé. Amén. Entonces sigue el camino bueno y déjate de cosas. No hablas mucho tú, dice. Sí, entonces, Dice, ya es para acá, dije, no. sí, Miro las personas que me conocen bien, ven, vamos para acá. No, yo voy para otra parte, ahí nos vimos. Yo sigo mi camino para otro lado, para acá. es exacto, hermano. Entonces, mire, Como no dice, cabe duda. la rama seca se va cortando, dice. Sí. Amén. No cabe duda que todo cambio en nuestras vidas es duro. Más cuando no queremos dejar un mal que nos ha estado destruyendo y no nos damos ni cuenta. Hasta que Jesús nos ha revelado que sucios o podridos o secos no podemos entrar al cielo. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que estar juntos a la vid verdadera, porque es el único que nos va a nutrir de la luz verdadera y el agua del Espíritu Santo, hermanos, que nos sustenta a como sustenta el agua a una planta para crecer y estar sin mancha y sin hojas podridas y sin poder entrar en lugares celestiales. Cuando somos podados, hermanos, Jesús nos lleva a los lugares celestiales que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Ahora, Dios nos sigue amando a como dice el verso 9. Jesús, más por todo el sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz. Recordemos de que todos nuestros pecados fueron recibidos por Él. Todas nuestras debilidades Jesús se entregó para que usted y yo aprendiéramos a que lo que hemos visto en la cruz, entendiéramos de que Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no por Él? Si lo único que nos pide es que permanezcamos junto a Él. Obediencia. Que permanezcamos junto a Él todo el tiempo para que el árbol
para que el árbol, hermano, se llene de más ramas con frutos que entrarán al cielo, maduras, deliciosas y perfectas para Dios. Entonces, yo les hago una pregunta, y usted mismo se la contesta. ¿Quiere ser una rama fructífera o quiere ser una rama seca que será tirada al fuego para que arda sin parar? ¿Qué escoges? ¿Vivir con Cristo Jesús o vivir con las plagas que te llevarán a la muerte? Vivir con Cristo. Vivir Amén. con Cristo. Amén. Yo no quiero vivir con plagas, hermano. ¿Qué? Un árbol lleno de plagas luce feo, ¿verdad? Pero cuando lo podamos, hermano, le cortamos las ramas que quizás tapan, ¿verdad? La verdadera vida, el centro, hermano, y no tienen luz, se van pudriendo. Pero apenas vamos podando eso, hermano, lo mismo nosotros le pedimos a Dios que nos quite todo eso sucio de nosotros. Hermanos, vamos a crecer espiritualmente. Eventualmente, yo he escuchado, hermano, que a veces las enfermedades, quizás pueda ser cierto, quizás no, pero hay enfermedades, hermanos, que vienen cuando en verdad tenemos un corazón bien sucio. Pero no todas las enfermedades vienen por eso, porque yo no puedo juzgar a alguien que porque está enfermo es porque tiene un corazón malo. No, hay personas que están enfermas y tienen un corazón mejor que el mío, por decirlo, o no sé, porque yo no me considero limpio, me considero limpio cuando estoy bajo la unción y la ordenanza de Cristo. Pero hay muchas enfermedades que vienen por lo que tenemos en nuestros corazones. Entonces, y con esto los dejo. Jesús dice en el verso 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Entonces, por ese amor, hermanos, Cristo dice, permanezcan en mí y pidan todo lo que quieran. Pidan todo lo que quieran y os será hecho, dijo. ¿Verdad? ¿A cuántos Dios nos ha contestado nuestras oraciones? Gloria a Dios. Muchos, a mí también. Pero una cosa, como les dije, y se lo vuelvo a repetir, una cosa es leer la palabra y otra cosa es leerla, tomar el tiempo necesario, meditarla y aplicarla en nuestras vidas. Vivirla. Y es la única manera, hermanos, que vamos a aprender o nos vamos a someter a que Dios nos quite todo eso sucio y Él nos va a dar la anestesia necesaria que necesitamos para no sentir ese dolor durante el cambio. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, te doy en este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque creo que he dicho lo que me mostraste, Padre, en tu libro sagrado, en tu palabra, hablándome. Yo te ruego, Señor, que a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre Santo, reciban esta palabra santa, Señor, esta enseñanza, que de corazón, Padre mío, me ayudaste a prepararla, para que ellos puedan crecer, Padre mío, verdes y frondosos como un árbol, Señor, que brillen sus hojas limpias, Señor, y den ese fruto, Padre mío, perfecto, bonito y jugoso, Señor, para con todo lo que estén alrededor y principalmente, Señor mío, para ti. Porque estamos listos, Señor, para ir, Señor, a los lugares que has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre mío, a ser ese árbol frondoso, como esa flor, Señor, que despide aquel aroma tan rico, perfumado, Señor. Para que con ese perfume divino, Señor, lo putrefacto del diablo, que es la oscuridad, lo podrido, se quemen, Señor, por sí solos. Quita todo aquello malo de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener raíces fuertes, Señor, bien plantadas, Señor, en la simiente que eres tú mismo, Señor. Para crecer y vivir y estar preparados, Señor, para cuando tú vengas a recoger y nos digas, buen siervo, buena sierva has sido. Hemos dado frutos de arrepentimiento, como lo dijo tu siervo
Juan el Bautista. Y te pedimos, Señor, de que cuando sintamos de que el proceso nos está doliendo, nos abraces, Padre mío, con tu espíritu. Y ese proceso, Señor, sea más suave. Porque la carne, Señor, es dura, pero tu espíritu es apacible. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice a sus familias. Y ayúdanos a empezar un año, Señor, en victoria, con la frente en alto. Y con esa fe, Señor, que necesitamos, que aunque seamos vituperiados, aunque seamos perseguidos, aunque nos maldigan, Señor, tú nos protegerás de todo dardo, de toda saeta que vuela por el día. Nos protegerás, Señor, para seguir adelante. Nos harás caminar, Padre mío, en medio del mar, así como hiciste caminar a tu pueblo en el tiempo, Padre mío, del Éxodo, que los ayudaste a cruzar el mar rojo, Señor, sin ningún obstáculo, Señor. Los cerraste y les diste victoria. Lo mismo te pido para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te amamos, te queremos, Señor Jesús, y gracias te damos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Amén. Pueden ir en paz.